Bien, les dije un poquito acerca de esta reunión, le llamamos charlas de sobremesa. El título no es original mío, el título ha sido prestado, no quiero decir robado, pero bien utilizado, de algo que inició un gran hombre, el precursor de la Reforma, que es Martín Lutero. Cuando él dejó sus hábitos de monje y entregó su vida para aprender teología después de haber traducido el Nuevo Testamento al alemán, él decidió, ya casado con también una exmonja, Catalina de Borbón, invitar a estudiantes del seminario a su casa y tener lo que le llamó él charlas de sobremesa. Y era hablar de teología, hablar de las cosas de Dios, pero de una manera cotidiana, de una manera sencilla, práctica, entre amigos, entre familia. Queremos de alguna otra manera que ese estudio sea una reproducción de aquellas charlas de sobremesa, tener nuestras propias charlas de sobremesa. Y eso es lo que significa esto para nosotros. Ver la Biblia de una manera sencilla y práctica. Explicarla de tal manera que podamos nosotros ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Extraer esas verdades que son importantes, entenderlas en su contexto, pero ver qué es lo que podemos nosotros utilizar de esas verdades en nuestro tiempo para poder entonces ajustar nuestra vida a lo que Dios hace en este mundo. Hoy iniciamos esta serie y tenemos un agradecimiento profundo a cada uno de ustedes por aceptar esta invitación, por decidir tomar este espacio, aun cuando les hemos invitado con una duración de 6 a 8. Sabemos que esta primera sesión va a ser un poquito más extensa, como ya lo ha sido, porque queríamos conocernos, queríamos comenzar de esa manera, pero a partir de la siguiente semana vamos a aprovechar más el tiempo, a iniciar un poquito más temprano para poder tener más oportunidad de conversar después de eso. Este estudio, esta nueva serie que nosotros vamos a estar grabando y que vamos a estar transmitiendo al aire próximamente, recibe como título Dios sabe lo que Él hace. Dios sabe lo que Él hace. El deseo personal es quitar de cada uno de nosotros esa duda que pueda haber acerca de quién está a cargo de nuestras vidas. ¿Quién es el que está en control de la humanidad, de este mundo en el que vivimos? En el tiempo pasado, en el tiempo presente, en el tiempo futuro. ¿Quién es el que está a cargo? Y ese quién es Dios. Dios está a cargo. Así sean momentos de alegría como momentos de tristeza, Dios tiene control. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta serie, que hablan acerca de la soberanía de Dios, acerca de la provisión de Dios, de la providencia divina, pero también acerca de la fidelidad de Dios, de que Él es un gran cumplidor de promesas. Quienes hemos vivido lo suficiente como para ver los distintos acontecimientos de este mundo en nuestras vidas, hemos descubierto que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Aún cosas que no sean tan agradables, cooperan para nuestro bien. Ya sea una bendición, ya sea algo triste, algo devastador, si nosotros damos la oportunidad, nos daremos cuenta de que aún esas cosas cooperan para bien. Y estoy convencido de que llega a sus mentes un pasaje de la Escritura dicho por el apóstol Pablo, que a lo mejor ustedes han memorizado de alguna otra manera en Romanos 8:28. Dice la Escritura, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman a Dios y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Las cosas cooperan para bien, no para nuestros propósitos. Cooperan para bien para el propósito de Él. Esa es la gran diferencia. Es importante no sacar el texto fuera de contexto. No es que todo va a ser para nuestro bien. No, aún las cosas tristes, de alguna otra manera, dentro del plan soberano de Dios, es de acuerdo al plan y propósito de Él. Y de esto trata lo que vamos a estar haciendo. Porque realmente nos preguntamos, cuando la crisis llega, cuando los problemas y las dificultades nos atestan de todos lados, ¿estamos seguros que la mirada vigilante de Dios está sobre nosotros? ¿O pensamos, como muchos pueden pensar, pues ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que las cosas pasen como pasen? ¿Por qué Dios permite esto? Pero algo que quiero enfatizar es lo que dije anteriormente, que todo tiene un propósito y todo tiene una razón de ser. Aunque esto no siempre nosotros lo podamos ver en el momento que ocurren, si esperamos y miramos hacia atrás en el pasado, nos daremos cuenta que por alguna razón Dios permitió que las cosas pasaran como pasaran.
¿A quién no le gusta que las cosas vayan bien? Cuando todo está bien, decimos, gloria a Dios, bendito sea el Señor es bueno. Pero cuando las cosas no van bien, como que algunos comienzan a dudar acerca de su bondad. Esos momentos de angustia, esos momentos de aplaste, si me permiten usar esa palabra, son momentos que realmente hacen que nuestra fe se purifique, que nuestra fe se afiance y se enfoque en la persona correcta que es Jesucristo. En el ministerio y en el sacrificio del Señor Jesucristo, podemos ver cumplidas las promesas de Dios para la humanidad desde el principio. Podemos asociar la obra de Dios con todo lo que Él dijo y con todo lo que Él hizo, pero también podemos ver la obra de Dios cuando literalmente el Señor Jesucristo fue aplastado por las circunstancias, por el dolor. Pero algo que muchas veces no estamos conscientes es que todo lo que el Señor Jesucristo pasó, el que fuera injustamente enjuiciado, condenado a morir en la cruz, el sufrimiento que tuvo en el Getsemaní, el que la gente lo considerara un loco, un demente, que lo considerara alguien que no era una persona grata, y aún el sufrimiento en la cruz, todo pertenecía al plan soberano de Dios. Hay un pasaje en Isaías 53, versículo 10, que nos lo dice. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Formaba parte. Isaías 53 es un pasaje mesiánico. Habla acerca de lo que Jesucristo iba a sufrir 700 años después de que Él escribiera esas palabras que Él recibió del Señor. Y así como vemos en Isaías 53 que se desarrolla, vemos en la vida y en la obra de Cristo en los evangelios, vemos de qué manera estas palabras ocurrieron tal como el Señor dijo a través del profeta. Pero este pasaje nos habla de cómo el sufrimiento y la muerte de Cristo fueron parte del plan soberano de Dios, mostrando que a veces las promesas de Dios incluyen pruebas profundas, dolores muy profundos para lograr un bien mayor. La muerte de Cristo en la cruz no fue un plan de rescate al azar o de último minuto. Fue algo planeado desde el principio. Si ustedes abren la Biblia en Génesis, cuando llegan al capítulo 3 y ven la caída del hombre y de la mujer, del primer hombre y la primera mujer de Adán y Eva, pueden ver cómo desde ese momento Dios comenzó a echar a andar un plan soberano de rescate de la humanidad. A partir de Génesis 3, y se le dan vuelta a todas las páginas de la Biblia hasta el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, se dan cuenta que todo lo que la Biblia contiene es la manera en cómo Dios trata de reconciliar a aquellos que se han perdido con Él mismo. Y Jesús es el que lleva a cabo esta obra. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a morir y a sufrir de una manera específica, pero Jesús fue física y emocionalmente aplastado. Y esa es la palabra que quiero usar en este momento, aplastado. ¿Se han sentido ustedes aplastados por las circunstancias alguna vez? ¿Se han sentido aplastados de alguna otra manera? Algo que no entienden por qué pasan las cosas como han pasado y se han deprimido, se han angustiado. Es una palabra que escuché hace tiempo cuando leí un libro de el escritor Alan Redpath, cuando mencionó unas palabras que de verdad cobraron mucho sentido para mí. Al pastor Sindol se las he escuchado cotidianamente, por eso las he apropiado como mías también. Alan Redpath dice, cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, toma a una persona imposible y la aplasta. ¡Wow! ¿No que Dios es bueno? ¿Qué garantías tenemos nosotros de que Dios realmente nos dé lo que nosotros esperamos que nos dé? Bueno, desde la perspectiva del mundo, desde nuestros ojos, de este lado de la eternidad, a lo mejor las cosas y esos aplastes no son tan agradables. Pero desde la perspectiva de Dios, lo que Él cree que va a resultar después de un proceso de aplastamiento, por así decirlo, es algo maravilloso que Él ha prefigurado, que Él ha de alguna otra manera visto en nosotros y sabe que nosotros, con su ayuda y con su fuerza, vamos a poder sobrellevar. En los años que llevo de creyente, que son unos cuantitos, más de 28 años, 30 casi, puedo darme cuenta que el plan de Dios no solamente trae bendiciones, pero también trae momentos de aplaste. El doctor Richard Selma escribió un poema que quiero leer para ustedes porque me llamó mucho la atención.
Él habla acerca de los aplastes de Dios de esta manera, cuando Él escribe en cuando Dios quiere taladrar a un hombre. Dice, cuando Dios quiere taladrar a un hombre, cuando Dios quiere taladrar a un hombre, entusiasmar a un hombre y capacitar a un hombre, cuando Dios quiere amoldar a un hombre para que emprenda la parte más noble, cuando anhela con todo su corazón crear a un hombre tan grande y audaz que todo el mundo se asombre, observe sus métodos, observe sus caminos. Cómo perfecciona sin piedad a quien Él elige regiamente. Cómo la martilla y lo hiere y con poderosos golpes lo convierte en formas de prueba de arcilla que solo Dios entiende. Mientras que su torturado corazón llora y levanta las manos suplicantes, ve cómo Dios dobla pero nunca rompe. Cuando su bien Él emprende, cuando Él usa al que elige y con cada propósito lo funde, con cada acto lo induce a probar su esplendor, Dios sabe lo que Él hace. Y esta última parte fue lo que dio origen al título de esta serie. En las próximas 5 semanas, comenzando con esta, vamos a hablar de lo que Dios hace. Dios hace lo que a Él le place, lo que Él considera que es bueno de acuerdo a sus planes y propósitos para nosotros también. Y esta línea nos ayuda a entender cómo Dios elige a veces bendecir y a veces aplastar, siempre para llevar a cabo su plan y su propósito. Por lo tanto, esta serie de 5 mensajes va a desarrollarse de la siguiente manera. En 2 secciones. Los primeros 3 mensajes, las primeras 3 predicaciones o enseñanzas van a hablar acerca de las bendiciones de Dios y cuándo y cómo las otorga. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de que Dios cumple sus promesas. Este es el primer mensaje que nos ayuda a darnos cuenta de que Dios es fiel a su palabra. El segundo habla de que Dios elige a sus siervos. Vamos a profundizar en cómo Dios selecciona a siervos. Y el ejemplo clave que vamos a ver es el ejemplo de María, la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús y José. De manera como Él eligió a esta pareja para llevar a cabo el plan soberano de la encarnación de Cristo, ¿verdad? El tercer mensaje es Dios envía a su Hijo y vamos a explorar el tiempo divino que Dios tuvo de enviar al Señor Jesucristo aquí a la tierra en el tiempo escogido por Él, el tiempo adecuado. Y la segunda sección habla acerca de los aplastes de Dios, más que nada, de esos momentos de dificultad y de esos momentos que son difíciles, pero nos habla de que Dios aplasta y por qué es que lo hace. El cuarto mensaje habla de que Dios doblega una voluntad obstinada y si se acuerdan de la historia del profeta Jonás, vamos a tomarlo como ejemplo él de lo que es una voluntad terca, testaruda, obstinada. Y por último vamos a ver cómo Dios humilla un corazón orgulloso y el ejemplo por excelencia es el del apóstol Pablo, cuando Saulo de Tarso tiene un encuentro personal con Cristo y Dios utiliza ese orgullo que él tenía religioso y lo transforma y lo convierte en el apóstol de la gracia para el pueblo gentil. Entonces, este es el plan de estudio que vamos a comenzar a tener en las próximas 5 semanas. Así es que ojalá que esto despierte de ustedes el interés y quieran saber qué es lo que sigue la próxima semana con respecto a eso. Pero vamos a iniciar pues con el tema que nos ocupa el día de hoy acerca de que Dios cumple sus promesas. Ese es el primer mensaje de cómo Dios sabe lo que Él hace. Imagínense por un momento que están en su restaurante favorito y está ocupado porque es el restaurante más popular que ustedes puedan vigilar. Es el restaurante más popular que ustedes puedan encontrar. Ya se sentaron a la mesa, ya les trajeron su agüita o su refresco, lo que sea. Y de repente el mesero les toma la orden. Y en ese instante lo ven que él se va y ustedes siguen, se les acabó el agua, ya les sirvieron otra vez el agua y van por el tercer vaso con agua y pues aunque les trajeron los aperitivos, todavía no llega la comida, el plato fuerte. Y de repente como el mesero pasa por enfrente de ustedes y los ve, siempre le dice, ya prontito, ya casi llega. Y ese ya prontito se vuelve minutos y los minutos se convierten en media hora y media hora llega a ver hasta 1 hora. Ustedes están molestos, están enojados. ¿Cómo se sienten? ¿Frustrados? Porque ese ya prontito realmente parece que nunca llega. Ahora imaginemos que Dios fuera como este mesero, que nos dice que tiene preparados planes maravillosos para nosotros. Y después de un largo día nos dice Dios, ya prontito llega. A diferencia de este mesero, cuando Dios promete algo, Él sí lo cumple. Y lo cumple en el tiempo adecuado, de acuerdo a Él. No nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios.
Y esto es lo que vamos a estar viendo en este aspecto. Cuando Dios promete algo, es como si Él ya tuviera lista la comida, los platos listos ahí en la cocina para traérselos y servírselos a la mesa. Entonces pensemos en esto. El pastor Swindoll dice lo siguiente: Dios no hace promesas de manera aleatoria. Él hace declaraciones que se cumplen. Qué magnífico pensamiento el saber que cuando Dios nos da su palabra, Él nunca la olvidará. Ese es el Dios en el que ustedes y yo hemos creído. Ese es el Dios maravilloso que nos cumple todo lo que promete, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su método, a su manera de actuar. Esto nos recuerda las promesas de Dios y nos recuerda que sus palabras no son solamente palabras que salen de los labios para afuera. Son declaraciones de firmeza, son declaraciones precisas y que llegarán a cubrir, aun cuando la expectativa humana muchas veces no se vea satisfecha, la expectativa divina siempre será realizada. El mensaje principal, la idea principal de este estudio es el siguiente: la fidelidad de Dios, demostrada en Jesucristo, asegura que las promesas de Dios permanecen firmes frente a cualquier adversidad, frente a cualquier problema, a cualquier desafío que enfrentemos. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Así es que al navegar en este espacio, dejemos que el reloj de la duda deje de atormentarnos y aprendamos a descansar en las promesas de Dios, que siempre se cumplen en el tiempo adecuado. Hablando de promesas, ¿sabían ustedes que la Biblia contiene 7,487 promesas? ¿Alguien dedicó buen tiempo en su estudio para contarlas? Promesas que tienen que ver con la provisión, con el poder, con la guía de Dios. 7,487 promesas. No vamos a revisarlas todas el día de hoy, no nos alcanza el tiempo. Yo sé que tienen planes ustedes y algunos de ustedes van a irse directo a la cama este día o a cenar por ahí. No vamos a hablar acerca de 3 de ellas que tienen que ver con Jesucristo. Jesucristo, el mejor cumplidor de las promesas de Dios, porque Él, a través de Jesucristo, Dios a través de Jesucristo, hizo al menos 3 promesas que se cumplieron en el tiempo adecuado. Es importante notar que no todas las promesas que encontramos en la Biblia tienen una aplicación directa a nosotros hoy en día. Muchas de las promesas que les acabo de mencionar fueron hechas para individuos específicos, en un tiempo específico y en un contexto particular. Pero hay otras tantas promesas que transfieren, son atemporales, trascienden el tiempo y el espacio y se pueden aplicar a nuestra vida en este tiempo en el que vivimos, a nuestro diario vivir. Al menos de estas 3 promesas que voy a compartir en este tiempo que nos queda, nos hablan acerca del cumplimiento, el cumplimiento parcial y el cumplimiento total de esas promesas en Dios. Vamos a comenzar el día de hoy explorando la primera de estas promesas, la promesa de su presencia constante. Si están en sus Biblias, pueden abrir en Isaías 7:14, la vamos a tener proyectada también, pero Isaías 7:14 es una promesa que Dios hace a través de Cristo. Y esa promesa se confirma cuando abrimos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23. La promesa de la presencia constante de Dios. Este compromiso de Dios fue manifestado en Jesucristo. Y es fundamental poder verlo a raíz de nuestra relación con Él. Porque Él nos asegura que la presencia de Él es constante, no solamente es ocasional. En Isaías 7:14 leemos en las Escrituras, dice Isaías: el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Cuántos de ustedes pensaron en la época navideña? Es el pasaje típico que vemos en muchas de las tarjetas de Navidad. Hemos leído este pasaje y ya casi recorremos de memoria lo que dice este pasaje y tenemos una comprensión muy generalizada de este pasaje. Emmanuel simboliza, pues, la promesa continua y reconfortante de la presencia de Dios en nuestras vidas.
tal como lo hizo la primera vez que fueron dichas, no por el evangelista Mateo, sino por el profeta Isaías al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. La promesa de su presencia constante tiene un doble cumplimiento, hermanos. Tiene un cumplimiento cercano o parcial en el momento en que fue dicha. En el momento en que esta profecía fue dada por medio de Isaías, tiene un cumplimiento en ese tiempo. Aun cuando se dijeron el tiempo era futuro, y ahorita lo voy a ver, pero también tiene un tiempo en el futuro donde esta promesa se cumple a cabalidad, que es el segundo cumplimiento. Dios promete, dice aquí, que una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Por lo tanto, la concepción virginal, el nacimiento de Emmanuel, no solo representa una intervención milagrosa, pero representa también la garantía de que Dios cumple siempre sus promesas. El primer cumplimiento, cercano parcial, se dio alrededor de 700 años, del año 700 antes de Cristo, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Isaías fue comisionado por Dios para profetizar a un pueblo que oía pero no entendía. No entendía la palabra del Señor o no quería entenderla. En Isaías capítulo 7 vemos que el rey de Judá, Acaz, evidenció esta sordera espiritual que tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Acaz tenía un reino y él tenía temor de que su reino desapareciera. De hecho, todo el linaje de David, porque él era descendiente del rey David, él temía que de alguna otra manera los enemigos de Judá, que era parte del reino del sur, era la capital del reino del sur, pereciera a manos de los enemigos. De hecho, el reino del norte, cuya capital era Israel, y su vecino Siria, se habían aliado para derrotar, para invadir Judá y para derrotar al pueblo, para atacar Jerusalén, la capital de Judá. Pero Dios había hecho un pacto con David desde hacía mucho tiempo. Antes de que Acaz existiera, Él había hecho un pacto con David de proteger el trono de él para siempre. Él le dijo a David que su trono permanecería para siempre. Es una promesa que Él había hecho a David. Y Dios le dijo a Acaz a través de Isaías que no tuviera temor. La invasión nunca se llevaría a cabo. Estos enemigos, en este caso el reino del norte, Israel, su rey, y también el vecino del gobierno de Siria o el imperio de Siria, no iban a hacer nada en contra de Judá. Para reforzar la confianza de Acaz, Dios le ofreció a este rey una señal. Le dijo, pídeme una señal para que veas que lo que te voy a prometer lo voy a cumplir. Pídeme una señal, la que tú quieras. No importa qué tan grande, no importa qué tan poderosa o qué tan imposible parezca, pídeme una señal. Pero Acaz trató de sentirse muy modestamente hablando, temeroso de Dios, y le dijo, no, ¿cómo voy a pedir yo una señal? No. Lo que pasa es que aun cuando Dios sabía, y el profeta tal vez no lo sabía, Acaz ya había hecho una alianza, había pedido ayuda a los asirios, había comprado su apoyo con el oro y la plata del templo para que se aliara con ellos y presentaran una defensa en contra de los enemigos de Judá. En respuesta al rechazo del rey Acaz, Dios decidió proporcionar la señal de todas maneras. Él le dijo a través de Isaías estas palabras: el Señor mismo te dará una señal y sabrás que es el Señor. Una virgen tendrá un hijo. La palabra virgen en el término hebreo es alma, así como se oye alma, alma. Se refiere a una joven doncella en edad para estar casada, pero que todavía permanecía pura, permanecía virgen, no había tenido relaciones sexuales con nadie. Dios dice acá que esta mujer, que una mujer que es virgen en ese momento, iba a concebir y dar a luz a un hijo, el cual llamaría Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Eso es lo que leemos aquí en Isaías 7:14. Pero antes de que este niño creciera lo suficiente como para distinguir entre el bien y el mal, los enemigos que amenazaban con destruir el linaje de David iban a ser destruidos por Dios. Algunos han interpretado esta profecía de que esta joven de la que está hablando Isaías hacen referencia al propio hijo de Isaías con la segunda esposa y otro hijo que Isaías tuvo con ella.
después de haber enviudado de su primera esposa y haber dado a luz a su primer hijo que se llamaba Sear-Jasub. Esta interpretación se basa en lo que el propio Isaías hace en el siguiente capítulo, cuando él está anunciando esta señal. Pues en el capítulo 8, él alude al cumplimiento de esta señal diciendo, después me acosté con mi esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Shalal Hash-Baz. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta eso para su hijo o su nieto? El nombre. Pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria. A este niño nacido de Isaías y su segunda esposa también se le llama en Isaías 8:8 Emanuel. Y los enemigos de Israel fueron frustrados antes de que este niño llegara a la edad adulta. Ahí estaba la profecía cumpliéndose y lo vemos justo cuando vamos al capítulo siguiente. Así que tras el anuncio de la señal en Isaías 7, una virgen quedará embarazada y dará a luz a un hijo, la señal llega en Isaías 8, la joven doncella da a luz y le ponen por nombre Emanuel. Este es el cumplimiento temprano de esta profecía. Ahora veamos el cumplimiento tardío. Más adelante, años más tarde, 700 años más tarde, señala el cumplimiento más significativo de toda la historia cristiana. En Mateo 1 exploramos este detalle al hablar en este pasaje de una ocasión cuando hablamos sobre cómo Dios elige a sus siervos, pero aquí en este pasaje vamos a centrarnos en cómo se desarrolla este segundo cumplimiento. El doctor Stanley Toussaint, él fue anciano de la iglesia Stonebriar, pero profesor del seminario de Dallas, hizo una declaración bien interesante con respecto a este pasaje y a este doble cumplimiento que quiero leérselos para ustedes. Él dice, la referencia de Isaías 7:14 aclara que la virgen mencionada inicialmente era una joven de la época de Isaías quien se casaría y tendría un hijo. Este evento, que ocurrió pocos años después de la profecía, sirvió como una señal confirmatoria. Sin embargo, el cumplimiento más profundo y final de la profecía se ve en el nacimiento virginal de Jesucristo por María, representando un doble cumplimiento de esta profecía, uno cercano y otro más lejano. Este enfoque dual no solo subraya la inmediata relevancia histórica, sino también el significado mesiánico a largo plazo, señalando a Jesús como Emanuel, Dios con nosotros. Cuando pasamos de Isaías 7 a Mateo 1, encontramos la misma promesa mencionada, pero en un contexto distinto. Hay una separación de 700 años entre la primera vez que se dijo esta señal, esta profecía, y el tiempo del cumplimiento más tarde. Mateo 1:18 dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Si ustedes conocen un poco de la historia de la Biblia, el matrimonio judío de aquel tiempo constaba de al menos 3 pasos. El primero de ellos era cuando las dos familias de los contrayentes se ponían de acuerdo de que querían que esa relación se formalizara. En segundo lugar, se anunciaba públicamente la relación, de ahí viene el dicho en Latinoamérica, corren las amonestaciones. Se hacía pública la relación y se daba a conocer que había un noviazgo. Aun cuando nosotros le llamamos noviazgo, de hecho era un compromiso. Y no era un compromiso como lo conocemos nosotros hoy en día, donde hay una reunión y se le entrega el anillo a la persona. Y ustedes saben que aun cuando el anillo se entrega no hay garantías de que el tiempo que dure ellos van a continuar. El anillo se puede regresar. Pero en este tiempo, el que la pareja estuviera en noviazgo, el que la pareja estuviera comprometida, significaba que el compromiso era permanente. La única manera de deshacer ese compromiso entre hombre y mujer, entre novio y novia, era a través de la muerte de uno de ellos o de un divorcio, ¿verdad? Un divorcio, o en el caso de que uno de los dos fuera infiel, y en el caso de la mujer específicamente, si ella resultaba embarazada y se podía exponer a la ley que vemos en Deuteronomio de que pudieran matarla a pedradas.
José se sentía perturbado cuando escucha las noticias de María. Imagínense ustedes, la mujer a la que tanto aman. Llega y dice, cariño, te amo, pero quiero decirte algo, estoy embarazada y mi hijo no es tuyo, pero es obra del Espíritu Santo. Póngase en las sandalias de José un momento. A lo mejor en nuestros días, con tanta tecnología, pudiéramos pensar que hay maneras de las cuales podemos traer a un niño a este mundo, pero no en este tiempo. No creo que él haya pensado el cuento este de que era obra del Espíritu Santo. Seguramente no gritaría diciendo, ¡ay, qué bueno! Bendito Dios que nos escogió. Tal vez, al igual que todos nosotros, hubiéramos dudado. José realmente se puso en una situación bien difícil, porque puso en tela de duda las palabras de María. Noten lo que dice el versículo 19. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. ¿Se dan cuenta? No necesariamente creyó las palabras de María, pero estaba perturbado porque la amaba y sabía lo que podía ocurrirle a ella si él deshacía el compromiso. Quizás José pensó que solamente tenía dos opciones, divorciarse en secreto o permitir que la apedrearan, que la ley se cumpliera en contra del adulterio o de la fornicación en este caso. Pero Dios tenía una tercera opción para José, que se casara con ella, que la recibiera como esposa. En el versículo 20 al 21 dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La concepción milagrosa de Jesús. El nacimiento milagroso de Cristo. Estos eventos fueron eventos milagrosos, sobrenaturales. Van más allá de nuestra comprensión, de nuestro razonamiento lógico como seres humanos. Por eso Dios tuvo que enviar ángeles, en este caso un ángel, para que hablara con María primero y luego que hablara con José, para que diera a conocer esta noticia que realmente era sobrenatural, milagrosa. María había concebido por el poder del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 22, todo esto sucedió, y aquí es importante que leamos esta parte, todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta Isaías. Estas circunstancias aplastadoras para José, confusas para María, tenían un propósito, y el propósito era divino. Dios tenía que cumplir lo que había prometido 700 años antes. Ese es el Dios que hace promesas. Y aquí se están cumpliendo a cabalidad aquella promesa. Versículo 23 dice, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús era Dios en la carne, es decir, Dios entre nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Cristo cumple la promesa de Dios de estar presente continuamente con nosotros. Aun cuando Cristo físicamente no está entre nosotros como creyentes en este siglo, lo está en la presencia de su Espíritu Santo que vive en la vida de cada creyente, a cada persona que reconoce a Jesús como su Salvador, que lo sigue como su Señor. El Espíritu Santo viene a ocupar residencia en su vida. Por lo tanto, la presencia de Dios es permanente. Nada de ustedes queda fuera de este plan soberano de Dios. Y nada de Dios queda fuera de ustedes, aun cuando ustedes decidan cometer un pecado. El Espíritu Santo está en sus vidas. ¿Que hay consecuencias de sus malas decisiones y aplastes? Porque el propósito de Dios es restaurar lo que se ha caído, lo que se ha roto, lo que se ha perdido. Sin embargo, hay una diferencia importante entre el uso de la palabra virgen que aparece aquí en el pasaje de Isaías 7:14, y la palabra virgen que aparece en Mateo 1:23. Alma, como dije anteriormente, es en hebreo, y aquí en griego es partenos,
que significa una mujer joven que aún no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. El embarazo de María es considerado un milagro, ya que ella nunca había tenido relaciones sexuales con nadie, con ningún hombre. En el cumplimiento de esta promesa vemos un cumplimiento cercano, como dije ahorita, y también vemos un cumplimiento más distante a esta predicción de Isaías. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Dios siempre cumple lo que Él promete. Josué cambió rápidamente sus planes después de descubrir que lo que María le había dicho era verdad, porque él escuchó en ese sueño al ángel decirles las mismas palabras. Así es que su respuesta fue de obediencia. Obedeció a Dios y continuó con los planes matrimoniales. El versículo 24 dice que él, cuando se despertó, hizo exactamente como el ángel le había ordenado que hiciera y recibió a María por su esposa. Aunque muchos quizás no le hubieran apoyado en esta decisión, José siguió adelante con lo que él sabía que era correcto. No necesitaba todos los detalles. Si Dios lo dijo, entonces él lo creía. Y esta es una particularidad de por qué él, al igual que María, fueron de esos siervos que Dios eligió para llevar a cabo su plan soberano. El punto es este: aunque haya pasado 7 siglos, esta declaración profética se cumplió, porque Dios siempre cumple lo que promete. En medio de nuestros momentos de pesimismo, de angustia, de dolor, debemos pensar en esta promesa. La promesa de una presencia continua de Dios en nuestras vidas. No debemos olvidarnos de eso. No importa lo que estemos pasando. Esta es una promesa que se cumple no solamente en el tiempo en el que fue dicha, sino en un futuro también. Y se cumple en nuestro tiempo, en las circunstancias que nosotros estemos pasando. Esto nos ayuda a enfocarnos en la segunda promesa que vemos aquí. La promesa de la salvación segura. La promesa de la salvación segura. Dios prometió un Salvador que se establecería sobre la tierra, con un gobierno que caracterizara su gobierno con paz y con justicia. Y esas serían eternas. En el pasaje de Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7, que data del mismo tiempo histórico, 700 años antes de Cristo, esta es una profecía de que el Mesías, que aún es una profecía que está por cumplirse, aún en nuestro tiempo, estaba completamente ajustándose 700 antes de que Cristo viniera. Dice Isaías 9:6, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. Y voy a parar ahí para explicar un poquito la significancia de estas palabras. Estos versículos presentan 2 perspectivas acerca de Jesús muy importantes. Una horizontal, perspectiva humana, y una vertical, que es la perspectiva divina, la perspectiva de Dios. En esta primera frase, nos ha nacido un niño, vemos el aspecto humano de Jesús porque nació. Ustedes saben que Jesús no tiene tiempo, Él es el alfa y el omega. Él no tiene principio y no tiene fin. Él siempre ha existido, pero Él nació como ser humano. En ese momento, al nacer, podemos decir que Cristo vino a morar en carne humana. Dios encarnado. Y esta frase nos dice este aspecto significativo, humano, donde María dio a luz a Jesús, quien era judío. La segunda frase, un hijo se nos ha dado. Esta frase nos muestra la perspectiva divina, donde Dios nos entregó a su propio hijo en el nacimiento de Jesús. No envió a nadie más. Fue su propio hijo, el único hijo de Dios. Él lo envió a nacer aquí en este mundo. Esto implica que este niño, el Hijo de Dios, debía nacer en la nación de Israel como parte del pueblo pactado. Pero este pasaje va mucho más allá de nuestro tiempo actual, hacia un futuro que todavía nosotros no hemos llegado. Es un futuro en el que Jesús va a establecer un reino en la época del milenio. Esto refleja aquí en el versículo 6, el gobierno descansará sobre sus hombros, que indica que el reinado de Cristo como rey sobre una nación. Y es que en los tiempos de Isaías, por ejemplo, había líderes incompetentes que estaban en el trono. También en el tiempo de Jesús había gobernantes del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, que eran malos. Pero el gobierno, el reinado de Cristo, se iba a identificar y se iba a caracterizar por ser un gobierno
de justicia perfecta, de paz duradera por la eternidad. Mesías gobernaría con sabiduría y justicia. El Mesías será conocido por 4 nombres descriptivos. Cuando dice que el gobierno descansará sobre sus hombros, la imagen que tenía aquí Isaías era la de una túnica que caía sobre un gobernante, un rey. Esa túnica que reflejaba la realeza. Aquí dice, ese gobierno va a caer sobre sus hombros. El versículo 6, el gobierno descansará sobre sus hombros y se le llamará, hay 4 nombres que recibe Jesús, que caracterizan su carácter, valga la redundancia, pero también que van a caracterizar el tipo de gobierno, de reinado que él va a tener. Dice que sería llamado o conocido como consejero maravilloso. Y la palabra consejero significa alguien que posee gran sabiduría, alguien que siempre sabe lo que es mejor. Y la palabra maravilloso podría describirse como algo excepcional, algo extraordinario, algo distinguido, algo incluso sobrenatural. Entonces Jesús sería conocido por su sabiduría excepcional y su capacidad para gobernar de manera extraordinaria como nadie. Y eso lo veremos en el tiempo del milenio. Me gusta cómo una versión en inglés lo traduce. Será llamado un estratega extraordinario. Cuando Cristo venga y establezca su reino, va a gobernar como un estratega extraordinario. Bien organizado todo. Su gabinete va a ser de gente pura, nada de corrupción. La gente va a confiar en ese gobierno completamente, porque confiarán en la promesa del Señor. El segundo nombre que recibe es que sería un Dios poderoso. Y algunos sugieren que este nombre significa simplemente un héroe poderoso, un libertador. Pero aquí Isaías quiso dar a entender de que era más que eso, que ya había hablado acerca del Mesías, pero lo hace ahora de una manera muy particular, de que este Mesías debía ser Dios de alguna manera, sobrenatural. Este nombre enfatiza la divinidad y el poder que Jesús tiene para vencer el mal. Cuando establezca su reino, Jesús será el Dios poderoso, este superhéroe. Mi hijo dice que Jesús es un superhéroe. Él es su superhéroe favorito. Y él lo tiene juntamente con Iron Man y Capitán América y todo lo demás. Tiene ahí a Jesús en un muñequito así de peluche que tiene y lo pone él siempre por encima. Y a todos de alguna otra manera rodeándolo a escuchar sus enseñanzas. Me encanta la teología de mi hijo, que yo realmente debo recordarla más a menudo porque la realidad de aquí es que él está hablando acerca de que él es inigualable. Y dice que es un Padre eterno. ¿Qué está queriendo decir con esto? A ver, un momento. Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué es Padre? Como que aquí hay una contradicción de términos. Me encanta que haga esa pregunta, mi hermano, porque no es así. Aun cuando mucha gente se confunde de que se está refiriendo a la persona de la Trinidad, a Dios Padre, no está refiriéndose a eso. En primer lugar, sabemos que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Su naturaleza de Mesías es que Él es Dios. La Trinidad se puede resumir solamente con esta explicación. Hay un solo Dios en 3 distintas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, ¿estamos de acuerdo? El Hijo es Dios, ¿estamos de acuerdo? Y el Espíritu Santo es Dios. Un Dios, 3 personas. Y de ahí se han escrito más de miles de libros tratando de describir cómo es esa relación y todavía no han llegado a ponerse de acuerdo. Así que confórmense con saber que esa es la teología de la Santísima Trinidad. Un solo Dios en 3 personas distintas, porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Pero cada uno de ellos es un Dios. En segundo lugar, el título Padre Eterno habla de una expresión idiomática que se usa aquí para describir la relación del Mesías con el tiempo, no con los otros miembros de la Trinidad. Y la manera en cómo dice que Él sería alguien que gobernaría como un padre. Iba a ser muy paternal su manera de gobernar con su pueblo, con sus creyentes. Será el Padre de los que estén bajo su gobierno. Y en tercer lugar, este Padre va a ser eterno por naturaleza. Y aquí Isaías tenía en mente la perpetuidad del reino de Dios que prometió establecer por medio del linaje de David. Dijo que su reino sería permanente. Y aquí vemos que nuevamente se hace esta profecía con respecto a Jesucristo. El reino no tendrá fin.
El último título que recibe aquí o nombre es príncipe de paz, príncipe de Shalom. Jesús iba a traer y mantener la paz de su reino milenial, donde reinaría con justicia y equidad, libre del mal y de los malhechores y de los acontecimientos malignos de este mundo. ¿Por qué? Porque el gobierno futuro de Cristo iba a caracterizarse de una paz perfecta y duradera, y su reinado sería eterno, como lo leemos nosotros en el siguiente pasaje. Dice, su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. En mi traducción personal, Dios siempre cumple lo que promete. Y aquí vemos esta segunda promesa. Pasemos a la tercera y última promesa. La promesa de una esperanza y una seguridad eterna. Este es el tercer y último punto de este estudio y vamos a explorar esta promesa de esperanza. Y la vamos a encontrar en un pasaje conocido también en la época navideña como Miqueas capítulo 5, versículo 2. El profeta nos revela lo siguiente en Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Una frase tan corta, con una riqueza teológica como ustedes no se pueden imaginar en esta promesa de Dios, hecha a través del profeta Miqueas. Miqueas está diciendo que Jesucristo es el Mesías, es el Cristo, es el enviado del Señor. No solo va a cumplir las expectativas de liderazgo y liberación, sino que también va a ejercer un gobierno justo y misericordioso, ofreciendo esperanza para todos aquellos que han confiado en Él, todos aquellos que han decidido seguirle y servirle a Él. La ciudad de Belén, que más que una ciudad podríamos pensar que es un pueblito. En mi tierra dirían un pueblito bicicletero. En cuanto ustedes pasan y si parparean, se pasaron todo el pueblo. Es una ciudad que todavía, aún en la actualidad, si llegan a ir a Israel, a la Tierra Santa, podrán darse cuenta que es una densidad muy pequeña, es un pueblo muy pequeño. Pero es un lugar de mucha importancia, de acuerdo a la historia de la Biblia. Belén es el lugar del nacimiento del rey David. Él era originario de ese lugar. Y puede parecer insignificante a simple vista, pero es profundamente significativo. A unos cuantos kilómetros cercanos a Jerusalén, es el lugar que Dios eligió para que naciera su enviado, que naciera su hijo, que llegara aquí a la tierra. Y aunque es un lugar modesto y menos conocido que Jerusalén, el papel que desempeña en la historia de la salvación es crucial, hermanos. Dios promete que este gobernante nacería en Belén. Iba a ejercer un ministerio en el nombre de Dios, Padre, Jehová. Su reinado no solamente sería un testimonio de origen divino, porque él no tenía principio, su origen viene de la eternidad, dice, sino también de su misión eterna, demostrando que la presencia de Dios entre nosotros permanece a través de los siglos y de los siglos. El Señor, al que se refiere aquí, es Jesucristo, nuestro Señor, y será originario de Belén Éfrata, situada a 8 kilómetros de Jerusalén, cerquita. Éfrata también se menciona en Génesis 35:16 y era el nombre antiguo de Belén, o la designación del área que rodeaba la ciudad de Belén. David nació en esa ciudad, como vemos en 1 Samuel 16. Y así como también su más importante descendiente se refiere a Jesucristo, como lo leemos en Mateo 2, versículo 3. Y fue causa de confusión para algunas personas en los tiempos de Jesús porque la gente entendía que él era de Nazaret, porque ahí fue donde se crió, pero era originario de la ciudad de Belén. Ustedes van a recordar en los próximos estudios de qué manera Dios movió las situaciones aún del emperador romano para hacer que la gente fuera a su lugar de origen a empadronarse en el censo. Y esa es la razón por la que José fue a su lugar de origen, porque era descendiente del linaje de David y tenía que ir a Belén. Dios mueve la historia para llevar a cabo sus planes y sus propósitos, porque Dios siempre cumple sus promesas. Las salidas del Señor que menciona aquí, este Mesías gobernador, que libraría a su pueblo, nacería en una ciudad, aun cuando era pequeña. Ni siquiera se menciona en las ciudades que vemos en
en Josué capítulo 15 o en Nehemías 11 de las ciudades establecidas después de que entraron a la tierra prometida. No parece Belén, pero realmente allí habitaría el Señor Jesucristo. Muchos cuando llega la Navidad y cantamos acerca de Belén, nuestro corazón palpita con fuerza, ¿no? Oh, pueblecito de Belén. Cantamos. Esta ciudad todavía existe en la actualidad y es una ciudad que tiene un significado. Belén significa casa de pan y Éfrata significa fructífero. Y tal vez en algún tiempo este lugar haya sido muy bonito y fructífero, pero en el tiempo de Jesús era pobre y desolado. Esta ciudad nunca llega a ser tan conocida, al menos como otras ciudades que vemos, como la de Jerusalén. Pero qué interesante que en la casa de pan fuera donde naciera el pan de vida, que es Jesucristo. Que Dios siempre cumple lo que Él promete. Esta profecía de Miqueas y su cumplimiento del nacimiento de Cristo en Belén, según lo que narra también el Evangelio de Lucas capítulo 2, no solamente confirma la fidelidad de Dios, sino que también reafirma que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Ante cualquier desafío, podemos confiar en Él porque Él siempre cumple lo que promete. Finalmente, recordemos que cada acto de bondad, cada palabra de aliento que salga de nuestra boca, hermanos, nos debe recordar algo importante de una promesa hecha en lo que escribe Hebreos capítulo 6, versículo 10, cuando dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo ha trabajado para Él y cómo ha demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Esta es una promesa que podemos apropiarnos nosotros en este tiempo que vivimos. Aquí el autor de Hebreos nos asegura que Dios es justo y no va a pasar por alto nada, absolutamente nada. Aun cuando el pastor de su iglesia no les agradezca el servicio que hacen. Aun como nadie sepa lo que ustedes están haciendo en su tiempo libre para la obra de Dios, al Señor no se le pasa absolutamente nada. Y Él tiene una recompensa preparada en su tiempo y a su manera. Fortalecidos por estas verdades, estamos llamados a persistir en nuestro servicio cristiano, hermanos. No importa dónde estemos, tengamos título reconocido o no, todos somos siervos, servidores de Dios. Y servimos donde Él nos ponga. Porque donde usted se encuentra, ahí está la iglesia de Cristo. Porque usted y yo somos la iglesia. Y la iglesia sigue caminando. Y se extiende por todos lados. Dios asegura su protección y guía a través de Jesucristo porque su gobierno y su reino jamás tendrá final. Vamos a concluir con este pensamiento. Permítame dirigirme de manera directa a alguno de ustedes. Quiero dirigirme de una forma directa. No sé cuáles son las circunstancias por las cuales ustedes están atravesando en este instante. Puede ser que estén viviendo momentos de aplaste, o simplemente estén sintiéndose menospreciados o ignorados. Quiero asegurarles lo siguiente. Dios siempre toma en cuenta lo que ustedes hacen por Él. La esperanza que ustedes tienen en Dios no es en vano. Dios sí los ve. Dios recibe lo que ustedes hacen por Él. Tal vez ustedes sienten que están ayudando a personas y ni siquiera les agradecen el favor que le están haciendo. Tal vez las personas no se den cuenta de eso. Pasen por apercibido sus labores, pero Dios sí la toma en cuenta. Y esta promesa que nos hace a través del escritor de Hebreos debe simbrar nuestra mente y retumbar en nuestro corazón, de que Dios toma en cuenta todo lo que hagamos por Él. Es fácil pensar que Dios nos ha olvidado cuando enfrentamos momentos de aplaste, desilusiones, rechazos. Pero recuerden una cosa, hermanos, Dios nunca es injusto. Él observa nuestro trabajo, nuestros actos de amor y nos asegura de que nada de esto es en vano. Voy a culminar con una historia bien interesante que tiene que ver con el terremoto de Armenia en el año de 1989. Ese terremoto arrasó la nación en solamente 4 minutos. Causó la muerte de más de 30,000 personas, según el conteo. Pero momentos después de que cesara el temblor mortal, un padre corrió desde su casa a toda velocidad hasta donde estaban los escombros de lo que era la escuela primaria donde asistía su hijo.
Desesperadamente buscó por todos lados, trató de figurar dónde pudiera haber estado colocada el aula y trató de trazar en su mente con todos los escombros, con toda la basura, con todo lo que estaba ocurriendo ahí. Y aun cuando la gente desesperada buscaba a sus propios familiares, a sus niños, él trató de figurar y llegar al lugar donde él consideraba estaba el salón de clases de su hijo, porque muchas veces lo he llevado allí. Él le había prometido algo a su hijo y cada vez que lo llevaba a la escuela le decía, recuerda hijo, yo siempre voy a estar ahí cuando me necesites. Esa fue su promesa. Ese fue su compromiso. Comenzando a llorar por ver el montón de escombros de esa escuela y al parecer que era inútil y aun cuando la gente le decía, deja de buscar, ya es inútil, han pasado horas, han pasado días y no hemos encontrado nada, a nadie. Muchos padres se rindieron, desesperanzados se iban a sus casas, pero él seguía buscando, escarbando a como podía y gritaba a todos lados, vengan a ayudarme, aquí deben de estar. Pero nadie le hacía caso y él seguía escarbando. Es demasiado tarde, decían. No sirve de nada tu esfuerzo. Pero él seguía buscando. Él se acordaba específicamente de la promesa que le había hecho a su hijo. Frustrado, angustiado. Llegó la policía, inclusive días después, le decía, hombre, ya es demasiado tarde. Aunque este se fuera el lugar, ya para estas alturas ya no tienen vida. No sigas buscando, hombre. Pero él seguía aferrado buscando. Y así estuvo haciéndolo, excavando todas las horas del día, por varios días. Hasta que llegó a un momento, 36 horas más tarde, donde escuchó unas voces a la distancia y empezó a gritar el nombre de su hijo y decía, Armand, Armand, ¿eres tú, Armand? Y escuchó la respuesta de su hijo diciéndole, sí, papá, soy yo. Estoy aquí con todos mis compañeros. Yo les dije que tú ibas a venir a buscarnos, porque tú siempre nos prometiste, yo siempre voy a estar ahí cuando más me necesites. Cuando leí esa historia pensé, wow, qué gran padre, ¿no? 38 horas de excavación, decidido a encontrar a su hijo, simplemente porque quería honrar la promesa que le había hecho de estar ahí por él, cuando más lo necesitara. Y estuvo ahí. Cuando lo saca le dice, yo sabía que tú ibas a venir, porque tú siempre me habías prometido que estarías ahí cuando más te necesitara. Esto nos ayuda a pensar una cosa. Piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, si tienen hijos. Piensen en sus cónyuges. Cuiden sus palabras cuando prometan algo. Cumplan con lo que prometen. Aun cuando les cueste trabajo hacerlo. Que su sí sea sí, que su no sea no. Pero nunca prometen y no cumplan. Ahora, si esto lo revertimos y pensamos en Dios, porque Él es un gran cumplidor de promesas, y como lo hemos estudiado esta noche, Él siempre cumple lo que promete. Cuando cada uno de ustedes le prometa algo a Dios, apresúrese por cumplirlo. Porque Dios toma en cuenta las promesas y las toma muy en serio. Ese consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, Dios que predijo este milagroso nacimiento de Cristo que sucedería en la pequeña aldea de Belén, y así sucedió, les ha prometido a ustedes algo. Yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Yo siempre estaré allí. Las palabras que dijo a través de Isaías, Jesús las repitió diciéndole, yo nunca te dejaré, jamás te desampararé. Así que tengo algunos puntos de acción para ustedes. Primero, reconozcan la fidelidad de Dios en sus vidas. Identifique y dé gracias a Dios por las veces que ha visto cumplir las promesas de Dios en su vida. Piense, recuérdenla. Al identificar y agradecer las promesas cumplidas de Dios en sus vidas, piensen, Dios prometió, Dios va a cumplir. Número 2, confíen continuamente en Dios. Mantengan la fe firme en las promesas de Dios. Recuerden que Él es fiel, que Él es justo. Mantengan una confianza en ese plan soberano, en ese plan perfecto que Él ha diseñado. Y está ahí escrito desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 22. Ahí se desarrolla el plan. Conozcan ese plan. Pasen tiempo en su palabra.
conozcan a este Dios que hace promesas, descubran esas más de 7,000 promesas que están ahí. Cuéntenlas. Vean a quién corresponden y apropiense de las que ustedes puedan apropiarse. Finalmente, compartan la esperanza. Animen a otras personas de cómo las promesas de Dios se han manifestado en su vida. Cuenten su testimonio. Piensen en las Escrituras, la Biblia. Extiendan a otros la oportunidad de conocer un poquito más a profundidad lo que aquí conlleva. Estos puntos de acción no solamente instruyen sobre cómo vivir según las promesas de Dios, sino también nos preparan para confiar y enfrentar nuestras propias batallas espirituales con esperanza y determinación. Así que al practicar estos puntos de acción que les estoy dando a ustedes, los creyentes, ustedes, yo mismo, vamos a sentirnos mejor equipados para seguir adelante con confianza, compartiendo nuestro testimonio, dejando de angustiarnos y desesperarnos, sabiendo que aún cuando esté pasando por momentos de aplaste, el Señor está con nosotros. Así que mantengan firme en su fe. Compartan estas historias de fidelidad. Renueven su compromiso con la esperanza, sabiendo que cada pequeño acto de amor que ustedes hagan, cada pequeño acto de servicio, Dios lo toma en cuenta. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias porque su fidelidad no conoce límites. Todo lo que usted promete lo cumple con integridad y con precisión increíble. Usted jamás se olvida de sus promesas. En esas largas noches en las que el descanso realmente nos evade, no podemos dormir, tenemos tantas preocupaciones, ayúdenos a recordar que usted nos está viendo, que usted está ahí atento a nuestra perseverancia y que en su tiempo usted va a recompensar generosamente. Quiero darle gracias por su constancia, por su lealtad, por su amor, por su gracia maravillosa, que son inquebrantables. Bendecimos su nombre, Señor, porque quienes han puesto su confianza en Jesucristo como su Salvador pueden descansar en estas promesas, de saber que usted está con ellos todo el tiempo, de saber que usted tiene una salvación y una liberación constante, permanente para ellos, y de que la esperanza que pueden tener ustedes es eterna. Esa seguridad de una salvación que nada podrá arrebatarla de sus vidas. Pido por mis hermanos que están escuchándome en este momento, para que sus vidas se llenen de esa paz que sobrepasa ese entendimiento en todo nuestro ser, para que haya una paz como la que hemos hablado el día de hoy. Le pido también cómo a través de este estudio, otros que escucharán más adelante, puedan atravesar tiempos difíciles y darse cuenta de que aún esos momentos de aplaste han estado escritos en sus designios, en su plan y de acuerdo a sus propósitos. Que sientan en el día en que escuchan esto, lo que nosotros estamos sintiendo en este momento, que usted está aquí, que usted está a nuestro lado y que ha prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos. Oramos todo esto con profunda gratitud en el nombre poderoso del mayor cumplidor de promesas, que es su Hijo Jesucristo. Y en ese nombre oramos, por medio de su nombre lo bendecimos. En Cristo Jesús. Amén.